A ver el cálculo de columnas de hormigón armado. Nosotros en realidad vamos a ver dos casos, que es el de lo que se llama columna corta, que es sin la verificación de pandeo, y vamos a hacer el caso de la columna a flexo-compresión, que también, eso lo vamos a ver en zapatas, que también al estar enterrada no tiene el efecto de pandeo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra pieza comprimida? Vamos a recordar un poquito qué pasaba en nuestra pieza flexionada. Nuestra pieza flexionada, mientras que en la parte superior las fibras se acortaban, en la parte inferior las fibras se alargaban. Ese acortamiento, ese alargamiento me da a mí una tensión. Siempre que hay deformación hay tensión, y eso por la ley de Hooke es igual a E por epsilon. Esa tensión admisible, o si lo quieren ver como ese estiramiento o acortamiento, no puede ser muy grande, porque si supera cierto valor la pieza se me rompe. Entonces ese valor, si la deformación es la que está dibujada, el diagrama de tensiones es parecido, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar los epsilon, digo bien, las deformaciones, por un valor E que es constante y que depende de cada material. Ese diagramita tiene un volumen, y ese volumen es una fuerza interna. En definitiva, sigma admisible por B por H sobre 2 es igual o a la fuerza de tracción o a la fuerza de compresión, que vimos que por un tema de equilibrio tienen que ser iguales. Y si los multiplico por el brazo de palanca Z, esa fuerza de compresión y de tracción están a 1/3 de la altura del triángulo. Si lo multiplico por el brazo de palanca Z, me da el momento, que es ni más ni menos que el momento que tengo exterior. Y de ahí yo deduzco una formulita que dice que sigma admisible es igual a M sobre B por H cuadrado sobre 6, o que sigma admisible es M sobre W, y si repasan es lo que hicimos cuando hicimos las verificaciones de los perfiles T de hierro. Para hormigón el concepto es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el eje neutro está por acá arriba y acá abajo nada funciona, y el diagrama de tensión de abajo es únicamente el estiramiento de la barra. Y como el brazo de palanca ahí no es conocido, yo tengo que armar unos ábacos, que es en definitiva la tabla que nosotros usamos para calcular. Si yo el brazo de palanca lo aproximo, normalmente se lo aproximaba a 0,85, 0,9 de la altura total de la pieza, la norma lo hace por 5/6 de la altura total de la pieza, puedo hacer un cálculo simplificado de la armadura, que lo estuvimos viendo en algunos ejercicios. Bien, entonces yo lo que hice en definitiva fue igualar un volumen de tensiones a una tensión exterior, en este caso un momento. Para el caso de fuerzas axiles, compresión o tracción, yo lo que voy a igualar es este volumen de tensiones, o sea, la pieza se me acortó o se me alargó un valor epsilon, toda la pieza, acá no tengo problema de arriba y abajo, toda la sección se acorta o se alarga, toda la sección tiene una misma tensión, tensión por A por B, es lo que a mí me tiene que equilibrar a la fuerza T o a la fuerza C. La tensión, si saco acá una tensión admisible, puedo despejar, yo el valor de T o de C, o la tracción o la compresión la tengo, divido por el sigma admisible del elemento con el que estoy, del material con el que estoy trabajando, y puedo sacar cuánto vale esa sección para que esa pieza no se rompe. Fijo uno de los dos valores y obtengo el otro valor. En principio, para tracción y compresión es básicamente lo mismo, la misma formulita. Para el caso de compresión se usa el signo negativo. El problema es que la tracción viene acompañada con otro efecto, que es el efecto de pandeo. El efecto de pandeo es el que se produce al perder su verticalidad el eje de la pieza. Ese efecto, por supuesto, es más visible en piezas esbeltas, o sea, en piezas finitas. De un lado es mucho más finito que el largo, se arquea en el sentido del lado menor, y la pieza se rompe antes de llegar al signo admisible. O sea, no llego al signo admisible, la pieza ya se rompió. Bien, ahí en el cálculo, ¿cómo se hace el cálculo de eso? Eso lo tienen que ver en maderas, en estructuras metálicas y de madera, porque el efecto de pandeo es más relevante en ese tipo de materiales. Pero para dar una introducción acá, la altura con la que se juega
no es la altura real de la barra, sino lo que se llama longitud de pandeo. La longitud de pandeo no necesariamente es igual a la de la barra, depende de lo que sean las condiciones de vínculos de los extremos. Si mi barra está biarticulada, que es este caso, la longitud de pandeo sí me coincide con L. Si mi barra está articulada empotrada, o sea, yo en un lado restrinjo que gire, acá la barra gira libremente, acá no. O sea, no tiene posibilidad de girarse enseguida, sino que sale recto y después se hace el arco. La longitud de pandeo es 0,7 de la longitud. Si yo está empotrada en ambos extremos, en los dos lados estoy impidiendo que gire, la longitud de pandeo es 0,5. Y si al contrario esto está suelto, o sea, digamos que acá pudiese haber un cartel colgado en una columna, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud de la barra. ¿Por qué les doy esta introducción? Porque para el caso particular donde el lado menor no supere 12 veces la longitud, el lado menor por 12 no supere la longitud de pandeo, esa pieza no se la comprueba a pandeo. Entonces fíjense que es importante el lado, cómo estoy tomando yo la columna, porque por ejemplo, en este caso, supongamos que que esto es una columna de 20 centímetros, yo a partir de los 2,40 ya tengo que verificar pandeo. Pero en este caso, en el caso que estuviese empotrada articulada, yo recién voy a tener que verificar pandeo a partir de los 3,40 metros. Al revés acá, en este caso yo voy a tener que verificar pandeo a partir del 1,20 metros. Entonces la longitud de pandeo es la que me está limitando a mí cuando yo tengo que verificar a pandeo y cuando no. Bien, volvamos acá. ¿Por qué puse 20? Porque 20 es la dimensión mínima de las columnas hormigonadas en situ. Y 12 por 20 es 2,40, quiere decir que hasta yo una columna de 2,40 biarticulada no la verifico a pandeo. Uso la formulita simple, uso esta formulita. Esta de acá, perdón, me pasé. Esta de acá. Sigma admisible por A por B igual a la compresión. Si yo me paso de eso, existen distintos métodos. El más conocido es el que se llama método Omega, que el método Omega lo que hace es aumentar la carga, un cierto valor que depende básicamente del esbeltez, ¿no? Del radio de giro y demás. En cambio, si yo no me paso los 2,40, voy con aquella formulita y me olvido del efecto de pandeo, me olvido del método Omega. Bien, la mayoría de nuestros edificios tiene 2,80 de altura. Este numerito es 2,80. O sea que yo, una columna de hormigón biarticulada de 2,80 y sí tendría que verificar pandeo. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que la columna esa tiene arriba y abajo vigas. Y que esas vigas restringen el giro. ¿Cuánto lo restringen? ¿Lo restringen en 0? Y no, posiblemente no lo restringen en 0. Pero tampoco es que lo deja libremente. Las longitudes de pandeo se pueden determinar, en las normas hay fórmulas para calcularla, dependen obviamente de cuán chica sea la columna respecto a las inercias de las vigas, pero en general las longitudes de pandeo rara vez, para los casos nuestros, superan los 2 metros. Por lo tanto, para construcciones normales de 2,80, donde yo tenga viga abajo, viga arriba, y las vigas de abajo y de arriba sean vigas de una inercia relativamente importante, ¿qué quiere decir eso? Si la columna es de 20 por 20, la viga mínimamente tiene que ser de 30 por 20, 20 por 20. Si yo en cambio tengo dos columnas de 20 por 20 y tengo arriba una viguita de 5 por 10 y abajo otra de 5 por 10, no. Pero sí, en los casos normales yo no tengo ese ejemplo. En los casos más normales yo tengo columnas de 20 por 20 y vigas por lo menos de 20 por 20, que es un encadenado y en general es mucho mayor. Entonces, en la mayoría de los casos nosotros no vamos a verificar el hormigón a pandeo porque no lo necesitamos, porque no superamos 12 veces, el lado menor no supera la longitud de pandeo y por lo tanto
la verificación es la verificación común. ¿Con qué salvedad? Con la salvedad que tengo dos materiales. Entonces, mi compresión va a estar tomada internamente por la tensión de hormigón, por la sección de hormigón, más la tensión de hierro por la sección de hierro. O sea, son dos materiales distintos, cada cual aporta como resistencia tensión por sección. Bien, es una ecuación con dos incógnitas. Así que si yo no pongo una en función de la otra, no lo puedo resolver. De todas las maneras, la norma, ¿cómo toma esto? En principio la norma lo que va a tomar es una carga requerida, que es función de una carga última. La carga última la vamos a sacar como antes, por unas combinaciones de carga, 1,2 de D más 1,6 de L más 0,5 de S y así sucesivamente con todas las cargas que yo tenga. Esa la vamos a dividir por 0,65. Ese es el factor de resistencia, el que para flexión era 0,9, para corte era 0,75, acá es 0,65. Pero la norma hace otra limitación que dice que la carga requerida máxima no puede ser mayor que 0,8 de la carga de esta carga de diseño. Dije carga requerida, es carga de diseño. La carga de diseño máxima no puede ser mayor que 0,8 de la carga de diseño. Entonces les va a aparecer una doble reducción. Divide por 0,65 y después divide por 0,8. Bien, ¿qué pasa acá con F'C por AG? Bueno, lo que hace es toma la sección real. Entonces a este AG le resta a S. O sea, sección de hormigón menos sección de acero. Y lo otro queda tal cual. Con lo cual la formulita queda algo así. ¿Por qué apareció acá a su vez una reducción de 0,85 del hormigón? Eso no es por factores de carga, nada por el estilo. La tensión de hormigón siempre se reduce, porque una cosa es la probetita que yo hice en mi laboratorio, la curé, la puse en agua 7 días a 21 grados centígrados, nadie la maltrató, nadie la golpeó. Y otra cosa es el hormigón que yo tiro en obra, donde hay sol, no lo curo, no lo riego, lo pisotean enseguida, le pasan por una carretilla por encima. Entonces reduce, 0,85 reduce la tensión característica del hormigón, que también se hacen vigas y también se hacen losas, pero está metido en la fórmula. Acá, como la fórmula la estoy armando yo, tengo que hacer esa consideración. Entonces, de esta fórmula yo puedo sacar dos fórmulas. Una es sacar cuánto vale el acero en función del hormigón, de la sección de hormigón. ¿Cuándo se usa esta fórmula? Cuando yo arquitectónicamente necesito que mi columna sea de 20 por 20, porque no quiero mocheta, no quiero que aparezca en ningún lado. Si la hago de 20 por 30 no pasa el auto, porque ya me fui en más chicas las dimensiones de pasaje de pasillos de autos. Entonces, cuando yo tengo necesidad de que la sección de hormigón sea fija, uso esta fórmula y saco la del hierro. Pero ojo que tenemos una limitación. Si no, yo planteo esta fórmula que es cuánto es la sección de hormigón, ¿a partir de qué? A partir de algo que yo llamo cuantía. Eso lo estuvimos haciendo, nada más que nosotros hacíamos la cuantía mecánica, porque nosotros hacíamos kilos sobre metros cúbicos. Acá lo que son centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Es la relación entre la sección de acero y la sección de hormigón. Esa relación de acero sobre esa sección de hormigón no puede ser cualquiera, está limitada. Tiene que ser o 0,01 como mínimo o 0,08 como máximo. 0,01 ¿por qué? Para evitar la rotura frágil. O sea, para que si esto se empieza a romper, me dé tiempo a salir disparando. En definitiva, vea cómo se deforma la columna. ¿Por qué mayor que 0,08 no? Muy por encima, el criterio es el siguiente. El hormigón tiene algo que se llama fluencia lenta. Con el tiempo se encoge. Si el hormigón se encoge y está prendido, agarrado al hierro, comprime al hierro, o sea, en su achicado, achica al hierro. Al achicar al hierro produce una deformación. Si produce una deformación, le está produciendo al hierro una tensión extra. Entonces yo no puedo tener mucho hierro porque esas tensiones extras pueden ser importantes, ¿sí? Entonces acá
¿Cuándo se usa esta fórmula? Bueno, esta fórmula se usa cuando yo no tengo problema con la sección de hormigón y quiero conseguir una economía en mi pieza. ¿Y qué hago para conseguir una economía? Pongo la mínima cuantía posible. O sea, pongo la mínima cantidad de hierro posible. En definitiva, tomo acá como este valor de cuantía 0,01. Veamos un ejemplito. Un ejemplito sería este. Me dijeron a mí que las columnas de 20 por 20. Pero yo ya tengo mi carga última. Tengo los materiales que voy a utilizar. ¿Qué uso? Uso la fórmula que sacó la sección de hierro. Hago la formulita, hago todos los reemplazos, ojo las unidades. Y me da que yo necesito 6,2 centímetros cuadrados. Voy a mi tabla de acero y 6,2 centímetros cuadrados son más o menos 6 hierros del 12. ¿Por qué elegí del 12 y no me fijé cuántos serían del 8 o del 10? Porque la barra mínima es del 12. Además, tienen que ser pares. O sea, nunca en columnas nunca se ponen 3, 5, 7. Siempre son números pares de armaduras para que sea simétrica su colocación. Esos 6 hierros del 12 son 6,78 centímetros cuadrados. ¿Qué tengo que verificar yo acá? Que esos 6,78 no me superen los 0,08 y no sea menor que el 0,01 de cuantía. Entonces tengo que venir y hacer esta verificación. Tengo que ver que mi armadura real, la que yo puse, no le calculé, los 678 dividido los 400, sea mayor que 001. Como me da 0017, verifica la cuantía mínima y obviamente la máxima. Entonces esta columna puede ser armada así, que cumplo la normativa. ¿Qué me está faltando acá? Me está faltando qué estribo coloco y qué separación le doy a esos estribos. El estribo a colocar es función de la armadura. Si el hierro es menor o igual del 16, o sea, en definitiva 12 o 16, el estribo es de 6. Si el hierro pasé los 16 y menor que los 25, ahí está, o sea, hierro del 20 o del 25, el hierro a utilizar de estribo es del 8 y ya si no, tengo que poner hierro del 10. Bien. ¿Qué separación le voy a dar? El menor de estos tres valores. El menor de 12 veces el diámetro de la barra, el menor de 48 veces el diámetro del estribo y el menor del lado menor de la columna. En nuestro caso, 12 por 12, 144, 14,4 centímetros, 48 por 6, 28,8 centímetros y 20. ¿Cuánto le voy a dar? 14,4. Entonces mi columna va a quedar armada con 6 hierros del 12, estribos Fi 6 cada 14. Todo lo que vimos de recubrimiento anterior vale acá. Tipo de hormigón según la exposición, qué calidad de hormigón uso, más que calidad, qué resistencia de hormigón uso, según también la exposición, qué distancia tengo acá mínima de recubrimiento, en general 2, y qué tamaño máximo de piedra voy a usar según este espesor. Eso por ahí lo vemos más completito en la parte práctica, en el trabajo práctico. ¿Cómo sería este ejercicio al revés? Vinieron y me dijeron que no importa, digamos, la columna, el tema arquitectónico no es limitante. Entonces, ¿qué uso? La segunda fórmula. Saco la sección de hormigón, usando la mínima cuantía para tener la mayor economía. Hago todo el reemplazo y me va a dar los centímetros cuadrados de la columna, 438. Después me fijo una de las dimensiones de la columna. En principio, digamos, 20 es el mínimo. Pero bueno, si esto hubiese sido, en vez de 438, le hubiese dado 1225, ustedes fijan arquitectónicamente, generalmente, cuál es la dimensión mínima que le quieren dar a la columna. Yo acá lo hice con 20 centímetros y me dio que la columna tiene que tener 21,9. Acuérdense que estas medidas son múltiplos de pulgadas. O sea, si yo paso de 20, la próxima medida es 22, la otra es 25, la otra es 30. Generalmente, en realidad, en columnas ni siquiera 22 se usa. Esta columna tiene que haber saltado directamente a 25. ¿Cuánto hierro pongo? En la formulita yo puse que este reemplazo. O sea, esa fórmula salió de hacer este reemplazo. Acero igual 0,01 de hormigón. Entonces yo acá voy a poner de hierro 0,01 por la sección de hormigón, por 20 por 22, o sea, el numerito real que me dio, que voy a usar.
Eso me da 4,4 centímetros cuadrados. Son 4 fierros del 12. Y la separación y lo demás es lo mismo que antes porque estoy usando... los estribos y la separación es lo mismo que antes porque estoy usando, digamos, los mismos parámetros. Después vamos a hacer un ejercicio práctico y a esto le tendríamos que sumar un ejemplito de vigas a flexocompresión. Nada más, acuérdense.